Bueno, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Hoy continuamos la historia, conociendo el testimonio del padre Luis Vivó, sacerdote español, quien la semana anterior pues inició contándonos cómo fue su vida dentro de una familia de 11 hijos y a la cual llegaron más tarde 6 niños más. O sea que usted en total tiene ¿cuántos hermanos, padre, hoy en día? Somos 17. 17. Y luego incluso venían muchachos de la cárcel. Al final también eso fueron los últimos años que yo estuve en casa, ¿no? Porque yo tuve como mi experiencia de conversión así ya vocacional a los 16 años, ¿no? Muy jovencito. Pero venían muchachos que les quedaba pocos meses de condena y era una experiencia también para ayudar a esos jóvenes a integrarse a nivel social, ¿no? Porque no tenían familias. Y fue una experiencia también muy fuerte, o sea, muy bonita en cuanto a cómo en una familia se puede integrar socialmente a las personas, ¿no? Si realmente se vive en esa concordia, lógico, toda familia tiene sus pros y contras, hay caracteres de todo tipo. Yo por eso ya no tengo problema, porque todas las personalidades las tengo... Ya las conoce. Las conozco, es decir, manejar con la riqueza que le dio el Señor claro, ahí para conocer al ser humano en todas sus facetas. Padre, cuéntenos, ¿quién sembró en usted la semilla de la fe? ¿Quién diría usted que fue la persona que más incidió en eso? Sí, yo creo que mis padres radicalmente, o sea, eso fue desde la base, ¿no? Luego yo me acuerdo cuando yo estaba en la parroquia colaborando de catequista, o sea, tenía una imagen de un Jesús, claro, una parte también muy comprometida a nivel social, veía a mis padres, pero también yo era muy crítico con la Iglesia. De hecho, yo vi muchos antitestimonios. De hecho, hermanos míos dejaron de asistir a misa, yo llevaba años sin confesarme, con que te digo eso, pero porque yo veía antitestimonios que no me convencían, cada vez me iba enfriando en la fe, ¿no? Pero me sostenía el testimonio de mis padres, o sea, una fe vivida, más que teórica, era la vida, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, yo tengo un hermano que más jovencito se fue también, sintió la vocación, y él es el que me invitó a un encuentro de jóvenes, ¿no? Con una comunidad que se llama Verbum Dei, misionera, y ahí es donde fue mi encontronazo con Dios, ¿no? Tan fuerte que en 3 días me cambió la vida. Tomó decisiones, exactamente. Pero eso fue una gracia especial. Sí. Exactamente. A esa comunidad del Verbum Dei, fundada por el padre Jaime Bonet, ingresó usted y su familia, toda su familia, ¿cierto? Sí, eso fue después. O sea, entró primero mi hermano, que él es mayor que yo, luego entré yo, también por esa experiencia que yo mismo ni me la creía, o sea, porque yo tenía mi proyecto de vida, ¿no? O sea, la idea ya de casarme, de tener una familia grande también, me gusta mucho todo el arte, los niños, bueno, la docencia, trabajar con la gente, ¿no? Eso me encanta. Y disfrutar la vida, o sea, todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Pero justo con esas ansias que tenía yo, Dios ahí me agarró y dice, grandes aspiraciones, pues toma, ahí tienes el tesoro, ¿no? Y eso me hizo cambiar. Y solo 3 años después, mis padres venían a visitarme, a visitar a mi hermano también. Es que ellos tuvieron una experiencia también muy fuerte en unos ejercicios espirituales. Ellos tendrían 54, 55 años. Y fue también una experiencia tan fuerte de conversión que ellos también decidieron irse como matrimonio misionero. Exacto. Pero bueno, usted habla de una experiencia fuerte. Y usted tenía 17 años cuando pasó por esto. Sí. Cuéntenos qué pasó, cómo fue que el Señor a usted le cambió, como usted dice, su proyecto de vida, sus aspiraciones, sus deseos hasta ese momento. Sí, claro, yo antes, por ejemplo, no entendía incluso la gente que se encierra en un convento de clausura o religiosos, ¿no? Y decía, hombre, la fe sí, pero para vivir en el mundo, ¿no? Pero no entendía, pero por mi falta de fe, ¿no? Claro, una cosa es una fe heredada y una fe más o menos vivida como adolescente, y otra cosa es tener un encuentro real, como lo tenían en el Antiguo Testamento, como lo tenían en el Nuevo Testamento, o sea, real con Dios que existe. Cara a cara. O sea, claro, eso es fortísimo. Por eso ahí yo me doy cuenta que hablo con mucho... Claro, la experiencia personal es la que te ayuda como referente a también dialogar con la gente y ubicarte con la gente, ¿no? Porque muchas veces hablamos de un Dios como si existiera, pero en la práctica no nos creemos que exista, ¿no? Entonces, a través de la oración simple, sencilla, a solas ante el sagrario, ¿no? Dejando que Dios hable, porque una cosa es hablarle y rezarle, y otra cosa es hacer silencio y darle tiempo para que te hable. Claro, y eso cambia la vida, ¿no? Yo me imagino como a Moisés en la zarza, algo así fue, que te arranca, pero no en plan negativo, sino que te encuentra, yo encontré un gozo tan grande y una plenitud tan grande
es como descubrir lo que hay después de la muerte, ¿no? Que es vida eterna y plena, ¿no? Ajá. Y Jesús dice, el que encuentra el tesoro de la alegría que le da, lo cambia todo. Padre, pero eso ha sido algo como casi sobrenatural, pues porque para Sí, cambiar la vida de una persona no es simplemente que oró y listo, no, ¿qué pasó, Padre? ¿Qué nos puede revelar de eso que usted vivió? En realidad la fe se comunica a través de personas y Dios lo ha querido así, por eso se encarnó, ¿no? Se hizo hombre y es a través de la Iglesia, ¿no? O sea, la Iglesia es sacramento universal de salvación y Dios quiere a través de nosotros llegar a la gente. Claro, a mí me impactó ya mucho la experiencia de la comunidad Verbum Dei, una comunidad como los primeros cristianos, ¿no? Donde había todo estado de vida, con una alegría, una pobreza, donde compartían una vida profunda de oración y luego muy guerreros, o sea, yo los veía muy lanzados a todo nivel, ¿no? Y entonces fue a través de la predicación, o sea, realmente fue una predicación, yo nunca había escuchado a predicar así, ¿no? Y de hecho eso me recuerda pasajes del Evangelio. Ajá. Cuando Juan Bautista dice que estaba, así empieza el Evangelio de Juan, ¿no? Con unos de sus discípulos, que eran Andrés y Juan, por cierto, y pasó Jesús y él dice, él es el Cordero de Dios. Y dice Juan, y oyéndole hablar así, siguieron a Jesús, ¿no? Ajá. Yo eso me lo aplico a mí mismo, ¿no? Oyendo hablar a esas personas, claro, yo sentí que Dios me hablaba al corazón, ¿no? Yo, de hecho, y lo comparo, o sea, luego cuando yo tuve esa experiencia, me acuerdo que una de las primeras personas que fui a ver fue al párroco. Y le dije, no, que me encontré con Cristo y tal. Y yo lo veía a él, ya era una persona mayor, o sea, otra mentalidad, ¿no? Y él como sin inmutarse, como diciendo, sí, sí, claro, pues es lógico y esto y tal. Pero yo cuando le hablaba, yo pensaba en mis adentros, un adolescente de 17 años, yo decía, este hombre no me entiende, no me está entendiendo. O sea, yo captaba otro nivel. Ajá. Porque yo decía, si él me hubiera predicado en la parroquia tantos años y no me tocó el corazón, quizá era Dios tampoco me era el momento, también puede ser, ¿no? Pero más bien yo como que me aburría, ¿no? En la parroquia. Y me iba por los jóvenes o por las muchachas, así, en la catequesis y tal. Pero esa experiencia tan fuerte de unas vidas, unos testimonios de vida, una predicación que es muy testimonial, ¿no? Y dejarte clavado en el sagrario, o sea, en ese diálogo vivo, eso es lo que me hizo encontrarme con él. Sí, sí. Exactamente, como los discípulos, ardía nuestro corazón mientras nos explicaba el Evangelio, sí, sí, o su mensaje, ¿cierto? Padre, entonces toma usted la decisión, porque ese encuentro con el Señor fue contundente, radical. Usted sí. ya. Sí, o sea, eso fue una gracia, ¿no? Sí. Cuando se habla de discernimiento vocacional, que ponen, según San Ignacio, que habla de 3 modos, ¿no? Dice, el primero es una gracia que te tumba y ya, tipo San Pablo. Y ese fue mi caso. O sea, la verdad es que yo no tuve ningún problema de discernimiento. O sea, lo tenía tan claro. Lo que pasa es que luego yo le huía a la vocación, es otro tema. Pero yo interiormente sabía que Dios me llamaba. Lo que pasa es que, claro, me jalaba mis proyectos y todo, ¿no? Entonces era una lucha interior. Pero unos meses después volví a un retiro y ahí ya dije, no, ya. Porque estaba jugando con una vocación que era real, ¿no? O sea, que Dios me había dado. Exactamente, y entonces ingresó al seminario y como hablamos la semana pasada, en el tercer año, ya está en su tercer año, había terminado su bachillerato cuando vino a Colombia por primera vez, en 1984. Sí, yo había empezado en Valencia, de mi ciudad, hice el noviciado, ¿no? Nosotros le llamamos curso de formación, que también estábamos reconstruyendo un campamento militar abandonado que nos lo cedió un municipio allí en la montaña, ¿no? En Valencia. Y entonces precioso, es como un macro monasterio. Allí llegamos a vivir 150 personas, y allí mucha gente viene a orar, a hacer retiros, etc., ¿no? Entonces íbamos a la montaña, que había habido un incendio y el municipio nos regalaba los árboles ya quemados y íbamos a cortar madera, a construir los techos. O sea, nosotros fuimos construyendo ese gran centro, ¿no? Que era muy humilde, muy sencillo, las capillas con piedra, con así. Y entonces mi noviciado fue así, o sea, en el campo, orando, en plan muy franciscano, ¿no? Muy franciscano. De trabajo, oración y así. Pero muy bonito, o sea, a mí eso me clavó, o sea, una experiencia de mucho gozo, ¿no? Yo incluso decía, si me dicen que no sirvo de misionero, yo no cambio estos 2 años por nada del mundo, ¿no? Por toda la experiencia de conocimiento de Dios y personal también. Y luego ya hice filosofía en Valencia y ya vine a Colombia. ¿Sabes? Exactamente, vino a Colombia y como ya hablábamos, acá en Colombia recibió los votos. Después de recibir los votos, padre, usted se fue para Alemania. Antes de volver a Colombia en el 2011, usted estuvo en Alemania haciendo un doctorado, ¿no? Sí, antes porque nosotros hacemos, después de los votos perpetuos, terminamos la carrera de teología. Entonces yo fui estudiando, estuve en México un par de años, y terminé luego en Madrid. Nosotros tenemos un centro de teología
que depende, es filial de la Urbaniana, ¿no? En la comunidad de Bremondé. Entonces también es muy interesante porque nosotros veíamos que a veces en las facultades de teología faltaba integrar espiritualidad, teología, ciencia y misión. Entonces nosotros como misioneros queríamos hacer esa integración y yo disfruté mucho porque la teología que se estudiaba, se oraba y también se predicaba, ¿no? Entonces era una integración perfecta, ¿no? Y luego la misma revisión de vida entre nosotros era cómo vivimos eso que estudiamos. O sea, muy completo, una formación muy íntegra. Por eso empezamos ahí y ahí terminé mis estudios, ¿no? En el instituto nuestro, cerquita de Madrid. O sea, de hecho, construimos una capilla muy grande y ahí fue donde nos ordenamos, en la capilla que construimos, ¿no? De hecho, lo curioso es que entraba el obispo por un lado y por otro lado estamos sacando las carretillas y todo de la obra porque inauguramos el centro. Sí, sí. Entonces, recién ordenado me enviaron a Alemania. Sí. Nosotros tenemos comunidad allí femenina de misioneras y yo iba con una beca de la universidad, entonces iba directo a estudiar el alemán para hacer el doctorado, ¿no? Entonces, una misionera me grabó la misa y yo iba con los audífonos estudiándome la misa, porque yo iba ya para empezar a celebrar misa sin saber alemán, ¿no? Fue también hasta muy simpático, porque me tocó la primera boda, primer defunción, bautismo. Iniciar con todo, con en un lugar donde usted dice que habían más vacas que personas, ¿no? Sí, fue muy bonito. Bueno, yo estaba en Münster, al norte de Alemania, que es una ciudad universitaria, y entonces el arzobispo de allí me cedió una capellanía de bueno, es un pueblito muy pequeño, ¿no? Así en el campo, cerquita de la ciudad, y entonces sí, de campesinos. Entonces sí, en plan como película, ¿no? Una casita así bonita, un jardín alrededor. Como todos esos lugares hermosos que uno ve pues en fotografías de Europa. De hecho, allí se acercan hasta los ciervos. Yo estaba estudiando, por la ventana veía faisanes, hay bosquecitos muy idílico. Pero no terminó el doctorado. A usted lo mandaron para, fue para México, para Roma. Claro, como nuestra comunidad estaba creciendo, y yo estaba ya más de la mitad del doctorado, pero bueno, tuve que detenerlo para ir como formador, ¿no? Entonces estuve en España, el fundador me pidió por favor, tal, porque prácticamente mi generación estaban o en Roma o en distintas partes estudiando, ¿no? Entonces volví a España, estuve en varios lugares como formador de noviciado, me enviaron luego a México. ¿Donde trabajó con matrimonios? Sí, estuve como asesor a nivel mundial de la rama de matrimonios misioneros. También fue una experiencia muy, muy bonita porque es algo muy nuevo en la iglesia y es como estructurar matrimonios que sienten la llama de dedicarse a tiempo completo a la misión, ¿no? Con la familia, etcétera, ¿no? Que es lo que hicieron mis padres, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí fue aplicar toda la parte teológica a eso. Luego estuve en Roma también y ahí empecé otra licencia en Sagrada Escritura también, sí. Y allá tuvo una oportunidad maravillosa, le predicaba a las religiosas de la comunidad de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Estábamos, entre otros compañeros, y estamos varios, ¿no? Que tienes muy cerquita, nosotros tenemos la casa al lado de la Vía Casilina, la Casa General, aunque en Roma normalmente las casas general de religiosos están en otra zona como más bien, ¿no? Digamos, a nivel de estrato social, ¿no? Nosotros estamos en un estrato más bajito, que había mucho árabe, también incluso algún centro de prostitución. Bueno, era un barrio así bastante bajito, ¿no? Y donde compramos era un lugar de chatarra, que luego nos enteramos que robaban carros y los desguazaban allí. Imagínate. Bueno, entonces, bueno, arreglamos y eso, ahí tenemos la Casa General, ¿no? Y entonces, muy cerquita está una casa de formación de Madre Teresa de Calcuta. Entonces, fue una experiencia muy bonita. De hecho, luego ellas nos pidieron, a mí no me tocó predicarles en otros países, pero a compañeros nuestros sí, ¿no? Nos pidieron ir a predicar a la India y a otros países en África, darles retiros espirituales. Padre, usted también se ha desempeñado como misionero, ¿verdad? Y es algo como que veo que le gusta mucho, ¿no? Sí, pues es que la misión, aunque la misión ahora desde San Juan Pablo II, que hablaba de la nueva evangelización, ya no es solo, diríamos, en veredas o con los indígenas, ¿no? Tipo así Madre Laura, sino que realmente la misión y los, entre comillas, los ateos los tenemos en casa, ¿no? En la ciudad, o sea, todas las subculturas. Y entonces es curioso que ahora hay todo un movimiento, muchos obispos nos piden, por favor, asumir la misión en universidades donde no hay pastoral, por ejemplo. Entonces nos metemos así, o sea, nos tenemos que ir inculturizando e ir reevangelizando donde se está perdiendo la fe. Sí, sí. Bueno, en el 2011 regresó a Colombia. ¿Para qué, padre? ¿Con qué, digamos, con qué propósito lo enviaron nuevamente a este país?
Pues yo vine muy contento porque yo tenía ya mi corazón aquí en Colombia desde hace muchos años, ¿no? Y entonces, siguiendo el proyecto evangelizador, lógicamente, ¿no? Siempre ayudando a los obispos en la misión, pues desde el plan diocesano, desde el carisma nuestro, que se centra mucho en espiritualidad y capacitación de los laicos para la misión, ¿no? Entonces nosotros predicamos muchos retiros y formamos laicos también ayudando para la evangelización, ¿no? Como decía el documento de Aparecida. O sea, toda la formación de discípulos misioneros. De hecho, cuando salió el documento de Aparecida, nos sorprendimos porque parecía como copiado del proceso que nosotros llevamos ya 40 años trabajando del discipulado, ¿no? Ajá. Bien, o sea que eso, digamos, es muy bonito porque el Espíritu iba soplando. Y aquí en Colombia estamos haciendo distintos proyectos, o sea, colaborando con obispos, estamos renovando una casa de retiros también, que es una plataforma porque queremos que puedan llegar la evangelización a todos, ¿no? También a los más humildes, porque hay casas de retiros, hay muchas, pero a veces no son accesibles, ¿no? Por la economía. ¿Sí? Y quiso Dios que viniera a Televid, padre. ¿Cómo le ha ido en esa tarea, como digo yo, de ser un telecura, pues, es decir, de oficiar la misa en los medios de comunicación? Yo estoy muy contento. O sea, a mí la alegría es poder ver el eco de que el Evangelio llega y que a la gente le ayuda, como Cristo les habla a través de la pobreza de uno, ¿no? Ajá. Porque uno también ora y uno se pone a celebrar y es el Señor el que ahí actúa, ¿no? Entonces estoy, la verdad, muy feliz. Padre, muchísimas gracias por haber estado en el programa, qué dicha haberlo conocido, qué dicha haberlo presentado a todos los televidentes, qué dicha que siga en Televid, que siga muy amañado y que ojalá, además de la Santa Misa, pues tenga también un programa donde usted pueda participar de todo aquello que investiga, porque usted no es solamente sacerdote, como se llama, un creativo, un innovador, un emprendedor, en fin, muchas cosas. De nuevo, muchas gracias. Y a ustedes que nos han acompañado a lo largo de todo este testimonio. Si el Señor lo permite, aquí estaremos la próxima semana con un invitado tan especial como el que hemos tenido el día de hoy. Que estén muy bien.